Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo llegué a Bilbao en 2008. Sin embargo, si vos pregunto cuál es mi idioma materno, dándoos a elegir entre francés, alemán, inglés, italiano y sueco, supongo que no realmente hace falta una votación porque todo el mundo, salvo quizá un despistado, votará lo mismo. Mi acento francés me dilata. En un caso donde hay una decisión, bueno, un voto unánime, realmente no hace falta una regla de decisión. El resultado será siempre lo mismo. A cambio, si aprovechando del hecho que soy belga, para proponeros de votar sobre el edificio más emblemático de Bélgica, proponiendo el Palacio Real, la Grand Place, el Atomium, el Palacio de Justicia y Mannequin Peace, así sí que la regla puede importar. Y básicamente es lo que estudiamos en la elección social. Estudiamos el efecto de una regla sobre el resultado final y estudiamos las propiedades de una regla. Bueno, esto ya sabemos que la regla puede influir. Tenemos unos casos relativamente recientes que nos demuestran que la regla importa. Por ejemplo, la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta y se sabe que puede ocurrir que el voto indirecto llegue a un resultado distinto del resultado si hubiera sido una elección directa. Tenemos 4 casos que ocurrió en la historia. En 1876, 1888 y 2 veces en el siglo XXI, en las 2 de las últimas 5 elecciones, en 2000 y 2016, lo que enseña que bueno, la regla es importante. Otro ejemplo tenemos todavía más reciente y más cercano, es la elección del presidente del Partido Popular. Fue una elección en 2 vueltas y si hubiera sido en una vuelta, el resultado hubiera sido distinto. Lo que enseña que, por ejemplo, el sistema presidencial de México, que es una vuelta única, no da necesariamente el mismo resultado que el sistema presidencial francés, que es con 2 vueltas. Bueno, esto es bastante conocido. Lo que aquí quiero insistir más es sobre la papeleta electoral. Bueno, en muchos países y aquí en particular, la papeleta electoral es sencillamente, bueno, un candidato por una papeleta por candidato y tenemos que escoger un solo candidato o un solo papeleta. Esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, en el caso del edificio de Bélgica, a mí no me gusta el Mannequin Peace. Yo soy ya de un país pequeño, soy pequeña, no quiero que me represente una estatua de 65 centímetros. Si esto es mi preferencia fundamental, pues esto no lo puede representar con la papeleta habitual. Lo que puede hacer es votar a otro candidato que espero que va a impedir que gane el Mannequin Peace, pero no puedo de manera directa expresar el hecho que esté en contra del Mannequin Peace. Y pasa lo mismo en las elecciones políticas, aunque puede resultar para una persona mucho más importante de oponerse a un candidato, no hay manera de hacerlo de manera explícita. Y bien ocurre en elecciones, por ejemplo, en las elecciones francesas de 2002, si vos acordáis, era una elección muy peculiar en el sentido que en la segunda vuelta había 2 candidatos de la derecha
Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen, lo que hicieron muchos votantes de izquierda fue votar a Jacques Chirac, candidato de la derecha, no porque les gustara mucho, sino porque querían oponerse a Jean-Marie Le Pen. Otro problema de la papeleta habitual es que no puedo expresar tampoco el hecho que me gustan dos candidatos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Palacio de Justicia, porque la verdad es un edificio impresionante, uno de los más grandes edificios de piedra de Europa, me gusta mucho, pero también me gusta la Grand Place, que me parece que es una maravilla. Sin embargo, de nuevo, con la papeleta habitual no puedo representar esta preferencia. Tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuál de los dos me gusta más? Y luego, pues, si me gusta más el Palacio de Justicia, sin embargo, el Palacio de Justicia quizá es un candidato un poco marginal, que poca gente conoce, entonces voy a perder mi voto, voy a votar quizá a la Grand Place. Tengo que hacer cálculos muy complicados que no es necesariamente lo que quisiera hacer votando. Entonces, lo que proponemos es de utilizar una papeleta que podría representar de manera más compleja las preferencias sin ser difícil de utilizar. Y la papeleta en cuestión es lo que llamamos una papeleta de aprobación y de desaprobación, y lo que preguntamos a los votantes, en lugar de escoger a un candidato único, evaluar a cada uno de ellos y dar un voto a cada candidato, el voto pudiendo ser a favor, neutro o en contra. Por ejemplo, yo claramente votaría en contra del Manneken Pis, a favor de la Grand Place y del Palacio de Justicia, y me quedaría neutra en cuanto al Palacio Real y el Ateneo. Esta papeleta permite de no tener que comparar dos candidatos. Si me gustan dos, no tengo que decidir a cuál voy a votar, puedo votar a los dos. Puedo expresar el hecho que no me gusta un candidato y no que tengo que hacer cálculos muy complicados para decidir a cuál finalmente voy a votar. Con esta papeleta se puede utilizar varias reglas distintas. Bueno, la más sencilla sería de decir, bueno, cada voto en favor vale un punto, cada voto en contra quita un punto al candidato, calculamos el número de puntos que tiene cada candidato y escogemos el candidato que tenga más puntos. Otra posibilidad todavía con puntos es de decir que quizá un voto a favor vale más que lo que quitamos por un voto en contra, entonces podríamos puntuar de manera distinta el voto en favor o el voto en contra. También hay otras reglas, por ejemplo, una que estaría basada sobre la mediana, es decir, de ver cuál es la puntuación mediana de cada candidato y escoger sobre base de esto. Esto en teoría es lo que estamos haciendo ahora, es comparar un poco las varias reglas posibles sobre base de sus propiedades. Pero propiedades que todas las reglas de este tipo tienen es que no requieren comparar candidatos. Cada candidato va a recibir el voto que le corresponde y no los votos que le corresponden más los votos que están en contra del oponente. Entonces, cada candidato recibirá una evaluación independiente que le corresponde. De manera importante también es que si, por ejemplo, quito un candidato, mi voto no va a cambiar. Por ejemplo, si decimos que el Palacio de Justicia no es candidato,
pues mi papeleta se quedará igual, salvo que el Palacio de Justicia no está. Entonces, bueno, si desaparece el Palacio de Justicia, el ganador no va a cambiar. Lo que con, por ejemplo, el sistema de segunda vuelta puede ocurrir. De nuevo, se dice que esto ocurrió en el año 2002 en Francia. La izquierda estaba muy dividida. Había muchos pequeños partidos de izquierda y los votantes, bueno, usaron la estrategia habitual en Francia, que es decir, en la primera vuelta votó a mi candidato preferido y en la segunda eliminó el que no me gusta. Muchos votantes de izquierda adoptaron esta estrategia sin darse cuenta que esta estrategia hizo que el candidato socialista no pasó a la segunda vuelta. Si cualquier pequeño candidato de la izquierda no se hubiera presentado, seguramente el candidato socialista hubiera pasado a la segunda vuelta con un posible resultado distinto. Entonces, hasta pequeños candidatos que pensamos que no pintan nada pueden influir el resultado final. Y este problema no lo tenemos con este tipo de papeleta. Para seguir, bueno, estamos estudiando al nivel teórico esta papeleta. Lo que hemos hecho también es un experimento en Francia el año pasado en la elección presidencial para ver cómo el público, bueno, los votantes acogen esta papeleta. Entonces la hicimos en la elección presidencial de 2017 para recordar un poco el contexto. Fue una elección particular en el sentido que no es que hubiera tantos candidatos, 11, pero fue una de las elecciones donde no se sabía con quién iba a pasar a la segunda vuelta. Normalmente pasan siempre el candidato socialista y el candidato de los republicanos, salvo en el año 2002. Pero en 2017 los dos candidatos estos no tenían mucho apoyo porque el candidato republicano, François Fillon, estaba envuelto en un escándalo. Y el candidato socialista que había salido de la primaria de la izquierda no tenía el apoyo de todos los miembros de su partido. Y había otros 3 candidatos que podían pretender a pasar a la segunda vuelta. Otro candidato de la izquierda que de hecho estaba adelante en los sondeos del candidato socialista, Mélenchon y la France Insoumise, y otros 2 candidatos que fueron los que pasaron la segunda vuelta, Marine Le Pen del Front National y Emmanuel Macron de un partido que se creó apenas un año antes. Y bueno, como bien sabéis, la segunda vuelta fue entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ganó. Lo que quizá es importante de recordar es que fue la elección con la segunda vuelta con una tasa de abstención de 25%, la tasa la más elevada, salvo la excepción del año 1969. Y de la misma forma fue la elección con el mayor porcentaje de votos blancos y nulos. Es decir, que 4 millones de franceses se desplazaron para expresar el hecho que básicamente no estaban a favor de ninguno de los 2 candidatos, 1 millón más que en la primera vuelta. Entonces, realmente esta idea que nos gustaría a los ciudadanos de votar en contra existe. Entonces, el experimento que realizamos es un experimento que realmente se hace desde el año 2002, es la cuarta
edición, pero era la primera edición con esta papeleta de aprobación y desaprobación. Estuve en un pueblo en el centro este de Francia y propusimos a los electores, después de haber votado en el voto oficial, de votar otra vez con la papeleta de aprobación y desaprobación. Entonces, básicamente, el protocolo era que el ayuntamiento nos dejaba una sala al lado de la mesa electoral oficial. Los electores tenían la información de antemano que se iba a organizar el experimento y, bueno, después de haber votado, los invitamos a votar. Tuvimos 859 participantes de los 2.300 que votaron, que bueno, yo diría que no es una cifra muy mala, especialmente dado el contexto de elección muy reñida. Entonces, los resultados del experimento fueron, bueno, primero, y quizá lo más importante, es que la papeleta fue considerada como fácil de usar, en el sentido que solamente tuvimos a 9 papeletas nulas, es decir, 9 personas que dieron más de un voto a un candidato. Fue muy bien acogida por los participantes, en particular la posibilidad de votar en contra, y de nuevo quizá el contexto puede influir, y también la posibilidad de votar por 2 candidatos y de expresar el hecho de no tener que hacer estos cálculos. Comentarios fueron del tipo, bueno, por fin podemos votar con el corazón, quizá dolores de cabeza. Entonces fue una papeleta bien acogida y solamente 5% de los que pusieron el voto hicieron el voto igual al voto oficial, es decir, votar a favor de un candidato y poner todos los demás con la misma evaluación. ¿Qué resultado podemos sacar? Pues explica bastante bien lo que ya sabíamos por los sondeos, pero está bien de verlo. Por ejemplo, los candidatos que son François Fillon y Marine Le Pen, los dos muy polémicos, son candidatos que recibieron muy pocos votos neutros. Es decir, o bien se votaba a favor y muchos votaron en contra. Fueron los candidatos que recibieron más votos en contra. Lo que se ve también es que Benoît Hamon, que performó, el candidato socialista que recibió muy pocos votos en el voto oficial, pues lo que pasó es que sufrió mucho del voto estratégico, dado que iba detrás de Mélenchon en los sondeos, pues perdió votos, pero cuando se da la posibilidad de votar a más de un candidato, muchos votantes votan a los dos. Entonces me quedaré ahí por eso, porque quizá quiero contestar también a quizá la pregunta que en general los periodistas nos hacen, ¿y quién habría salido? Yo diría que, bueno, es quizá la pregunta la más interesante, pero la que no quiero contestar, y no porque, por las razones siguientes, es que realmente lo que hemos hecho es un experimento, no una encuesta. En un experimento admitimos quién quisiera venir. Cuando se hace una encuesta, se hace un equilibrio entre de género, mujer, categorías socioprofesionales, edades que nosotros no tenemos. Y no tenemos lo que tendríamos sería una muestra muy sesgada, que entonces que es muy complicado de hacer. También, y la otra razón es que la política sería distinta, la campaña
sería distinta, y quizá es lo que quiero incidir, es que esta papeleta, el interés no es solamente porque podría cambiar el resultado electoral, sino que cambiaría quizá la manera de hacer la política y el comportamiento de los actores. Desde el punto de vista de los participantes, de los votantes, porque participarían quizá mejor si les dan el derecho de votar que no, y los políticos porque tendrían no solamente tener el apoyo de sus seguidores, sino también el voto no en contra de los demás. Muchas gracias.